Bienvenidos al podcast Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Voces de la Oftalmología. El día de hoy nos vuelve a acompañar la doctora Sara García, a quien recordarán del episodio de Día de San Valentín. Si no lo han visto, los invito a que vayan a verla. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de gajes de oftalmóloga. Por eso invité a la doctora Sara García que nos platique un poquito cómo es su experiencia como oftalmóloga. Muchas gracias por la invitación a todos. Gracias, doctor Olvera. Pues bueno, este es un tema muy interesante porque, pues obviamente, de hecho, lo hemos platicado anteriormente. Uno cree que toda esta cuestión de machismo o micromachismo como que ha ido desapareciendo, pero la realidad es que no. Entonces hay veces que sí nos seguimos enfrentando, sobre todo como mujeres. Digo, si me escuchan, no me van a dejar mentir, como muchas veces hasta desde que estás en la residencia es el doctor, el estudiante y la señorita. Entonces es como esa parte de estar luchando con esas cuestiones y es un poco complicado. Sí, propiamente hace un momento que platicábamos antes de entrar al podcast, yo le decía, es un tema curioso porque desde la óptica de un hombre, de repente todo este tipo de cosas se pierden de vista, sí, no las ves. Sobre todo en oftalmo, que pues a donde voltees ves oftalmólogas. O sea, creo que, no sé, si entran aquí en México, entrarán 120 oftalmólogos, el 70% son mujeres, ¿no? Claro. Y de repente a lo mejor eso hace que a uno como oftalmólogo piense que ya es cosa del pasado, pero bien lo comentas, y ella fue la que me lo hizo reflexionar. Me dijo, acuérdate cuando estamos en el hospital y señorita, sí. Y señorita. Y sí es cierto, sí. O sea, siempre uno es el doctor, la señorita. Entonces, una cosa curiosa que nos gustaría platicar el día de hoy, ¿cómo has visto? Digamos, podemos empezar desde ahí, desde la residencia. Desde la residencia. O incluso si lo quieres llevar un poquito más atrás a cuando hiciste la carrera de medicina, internado, nos vamos a la residencia y luego ya en tu vida profesional, ¿qué retos has encontrado? ¿Qué diferencias has visto? ¿Dónde es donde dices, todavía nos falta esa brechita por caminar? Sí, de hecho, pues bueno, sí, desde prácticamente yo creo que en el internado, pues ahí sigue siendo la misma cosa. Es algo muy parecido cuando estás en la residencia. Solo en la residencia ya tienes como un poco más de responsabilidades y te pesa más, la verdad, que en el internado. Pero sí dices, tanto estoy ahora sí que esforzándome, quemándome las pestañas igual que mis compañeros para que lleguen y a ellos sí les digan el doctor y a ti te digan la señorita o niña. Es como de, ay, Dios mío. Esa parte sí es compleja. En la residencia creo que es algo muy parecido cuando estás ya ahí, ahora sí que del otro lado. Sí es un poco complejo porque de hecho hasta había un doctor que fue maestro nuestro, no fuiste tú, pero que nos decía a las mujeres que qué estábamos haciendo ahí, que las mujeres teníamos que estar en la cocina haciendo las labores de la casa, que qué hacemos ahí estudiando. Entonces era como un doctor, si usted está aquí, ¿cómo nos dice eso? Pero él lo decía en verdad, o sea, y te quedas, estamos, o sea, en pleno, era 2015, ¿y cómo nos decía eso, no? Entonces eran como esas cuestiones que hemos venido luchando y que uno cree que no pasan, pero siguen pasando. Sí, fíjate, y a ver, es curioso porque, bueno, ya es el disclosure, porque estamos en el mismo hospital, ¿no? Sí, claro. Momentos diferentes de nuestras vidas, pero conocimos a este doctor y fíjate que es algo que yo no había notado, O sea, a ver, tenía varias particularidades, claro. Varios comentarios, pero en particular no lo había notado y es algo que muchas veces nos puede pasar, ¿no? Como hombres nos cegamos a veces a ciertos comentarios, sí. No somos tan sensibles, claro, a ese tipo de comentarios. Y digo, no somos tan sensibles en un mal sentido. O sea, sí, a lo mejor no le ponen atención. No ponemos la atención, sí, de esa forma. Y me imagino que para alguien que está haciendo el esfuerzo, que está ahí dándole, sí, es como que... Sí, o sea, es o sea, de verdad te pega durísimo porque dices, o sea, esa idea es de hace 100 años, o sea, y que hemos venido luchando con eso y que por algo estás ahí en ese hospital y que te lo has ganado y que te salgan con eso es como de, ay, ¿a dónde me vine a meter? Pero pues digo, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, de estar luchando con eso día con día, que uno cree que no pasa,
pero sí sigue pasando. En la residencia está este ejemplo específico. ¿Lo vivías también durante la carrera? Claro, sí, en la carrera había doctores que claro que nos decían de que pues es que las mujeres no deberían de estar aquí porque a fin de cuentas se van a embarazar y pues ya, se cortó su carrera y pues no, o sea, los que tenemos que impulsar son a los hombres. O sea, te quedabas de... O sea, ¿cómo? No todas, o sea, no sé, pues es como que a mí me explota la cabeza que te digan eso. Entonces sí, claro, desde la carrera ese tipo de comentarios que uno los va pasando así como que, ay, a la ligera, pero es muy complejo. Justo lo que te iba a preguntar, ¿cómo enfrentas ese tipo de comentarios? O sea, ¿prefieres hacerte de la vista gorda, oídos sordos? O si hay momentos en los que dices, no, a ver, sí le voy a aplicar un correctivo aquí a este... Ay, antes, soy muy sincera, antes sí me hacía la vista gorda. Antes sí, o sea, hace unos años cuando era estudiante a lo mejor sí me hacía la vista gorda, pero ahora ya intento sutil, sin ser grosera ni nada, porque luego también no vas a venir a cambiarle la mentalidad a un señor de 60, 70 años, o sea, es muy complejo, ¿no? Pero creo que sí hacer como ciertos comentarios, como decir, a ver, no, o sea, doctora, o a ver, esto, o sea, como ciertos comentarios como de, a ver, lo pones un poquito en su lugar, ya si lo agarra bien, si no, pues ya, pero ya no me quedo sin hacer nada, o sea... Antes, ¿por qué crees que, digamos, y no es crítica, o sea, ¿por qué crees que antes no hacías nada? Era porque decías, está en tal nivel, yo estoy en tal nivel, no vaya a tener algún problema en mi educación o qué sé yo, me evito problemas, o decías, ay, ya va a pasar y ya hasta que te colmaron el... Yo creo que fue una mezcla de ambas, un poco de miedo de decir, no vaya a ser que al rato me quiera hacer la vida de cuadritos este doctor, o también el decir, ay, o sea, no voy a venir a pelearme con él y ya, pero ya que lo empiezas a vivir repetidamente, ya es como tú dices, o sea, llega el punto en el que ya te colman y dices, o sea, tanto estoy aquí esforzándome y me esfuerzo lo mismo o más que un hombre como para que salgan con eso, ¿no? Entonces esa parte, pero sí, ya no me quedo callada. Y esta parte es importante para crear, digamos, como un poquito de conciencia entre todos los oftalmólogos que de repente no estamos tan atentos a este tipo de comentarios y podemos ayudar a una compañera oftalmóloga que está en crecimiento, que está en desarrollo y que a lo mejor no está en la posición en la que se sienta cómoda para hacer el remark de, oye, esto no va así, ¿no? Y, a ver, a veces no es suficiente simplemente con no celebrarlo, no reírte. Sí, no. Sí. O sea, a veces sí es necesario señalarlo, hacer ¿no? un comentario. Y como bien dices, hay personas ya grandes o personas ya muy testarudas que no van a cambiar su forma de ser. Sí, no lo van a cambiar. Pero hay mucha gente alrededor y a lo mejor alguien de los que está creciendo también, desarrollando, se va a decir, oye, esto no está bien. O a lo mejor, por ejemplo, algún despistado como yo que digo, esto ni pasa. Y tú dices, oye, sí está pasando. Sí está pasando. Sí. Entonces, importante, ¿no? Creo que somos más los oftalmólogos que queremos una equidad con nuestras compañeras oftalmólogas y que las respetamos y todo, y creo que ahí nos queda una asignatura pendiente, ¿no? Porque de repente se sienten como que más solas, ¿no? Claro. Como que es una batalla de la mujer. Sí, de yo. Ajá, porque los hombres más que nada no se dan cuenta, creo que es eso. O sea, hay veces que yo le digo a Julio, oye, es que te diste cuenta de tal cosa, y él, no, ni cuenta me di. Es como que no ponen atención, claro. Y nosotras estamos así como ya sin querer cachando ese tipo de información. O sea, aunque no lo quieras, ya lo estás. O sea, por ejemplo, en la consulta que a veces me pasa que si van con Julio, y yo voy pasando, aunque traiga bata, aunque lo que sea, es de que, señorita, vengo con el doctor Julio, y yo, o sea, sí, pero ahí está mi asistente, de que, yo pensé que tú eras la asistente. O sea, cosas así que dices, no inventes. O sea, en todos lados se vive. Y fíjate, es muy importante esta parte, ¿no? O sea, cómo a veces hasta uno como pareja no lo ve, ¿no? Sí. Por eso mismo, o sea, estás... No te das cuenta. No te das cuenta. Sí, okay. Sí. Este es el proceso, digamos, en la formación, enfrentándote justo a los maestros. Tus compañeros de residencia de año, pues a ver, uno era Julio y el otro era un muy buen amigo tuyo, entonces sí. Creo que ahí no lo sentiste tanto. No, cero. Pero dentro de tus pares, en el proceso de formación, tanto medicina, internado, a lo mejor en la especialidad tal vez no en los del mismo año, porque dijimos quiénes son, pero a lo mejor unos más arriba, unos más abajo, ¿notabas lo mismo o no? Yo creo que sí. A lo mejor no tanto con los que, como tú dices, en mi misma generación, pero en generaciones más arriba y más abajo también inconscientemente sí había esa parte como de,
ay no, pero es que no va a querer porque es niña, o ay no, es que es mujer, no la van a dejar hacer tal cosa, ay que no sé qué. Entonces, o sea, es como de poner etiquetas antes de, y gente joven, o sea, que dices, no, pues esto, o sea, ya no debería pasar y pasa, ¿no? Ese tipo de cuestiones, pero sí, también en otras especialidades, por ejemplo, compañeras mías, también sin decir nombres, pero de otras especialidades, no de oftalmo, sí comentaban que ciertos ambientes en algunas especialidades eran muy machistas. O sea, al grado de decir, es que yo ya no puedo estar ahí porque el ambiente para una mujer es fatal. Y solamente resistían las que de plano decían, yo voy a llegar hasta el límite, aunque me cueste lo que me cueste, pero hay unas que decían, yo no puedo más. A ver, creo que todos lo hemos visto, ¿no? Y por eso te decía, uno como oftalmólogo piensa que está en una especialidad muy progresista, muy avanzada. Sí, padrísima. Sí, ¿no? Y crees eso, que eso ya quedó, porque de repente dices, trauma. Es una especialidad de hombres. Sí. O sea, son pocas las traumatólogas, ¿no? Y sí hay. Son pocas las urólogas. O sea, y ahí entiendes, de repente dices, ay, bueno, pues sí, son muy machistas, lo que sea, ok, por el mismo entorno en el que están. Sí, es por el entorno, más que nada. Pero en oftalmo, a pesar de que hay una gran diversidad y que son más mujeres, de todos modos sigue pasando esta parte del machismo. Sí, la verdad, qué feo, pero sí. No, sí es sí es una pena definitivamente que se siga perpetuando. Y a ver, viendo ya más allá de tus compañeros, de este proceso de formación, de los hombres, digamos, ahora a ver una cosa que también pasa, pero también pocas veces se platica, las mismas mujeres. O sea, una doctora que ya pasó por eso y que de repente, por el mismo hecho de que ya lo pasó, lo quiere perpetuar. Ay, claro, sí. La verdad es que, digo, y yo lo viví, tú te has de acordar. La parte de que a veces como que tú viviste una cuestión del mismo machismo o del mismo sistema, ¿no? Que nadie rompe. Y a veces es una misma mujer la que te ataca o la que te está saboteando por cuestiones que a ella le pasaron y que quiere que tú también las sigas viviendo. Entonces es como, no sé, esa parte de la sororidad de decir, ok, soy mujer, entiendo y no quiero que tú pases por lo mismo. O sea, no, al contrario, no, te voy a poner y todavía peor porque a ti veo que no te están haciendo, entonces te lo voy a hacer yo. Entonces es como de, ay, Dios mío, porque creo que en parte nosotras tenemos un poco de culpa desde nuestros núcleos familiares, o sea, ciertas cosas que permites o ciertos comentarios que haces que sin querer pues traes el chip integrado, ¿no? Y eso después se traslada a otros ámbitos de tu vida. Eso es lo que yo creo. No, sí, sí se puede pasar, puede estarse perpetuando y a ver, aquí la cuestión entre mujeres, pues el detalle es, no todas van a compartir el mismo set de ideales, ¿no? Claro. Como tú le dices, viene de tu núcleo familiar, hay cosas, a ver, hemos estado viendo una sociedad que ha estado perpetuando este tipo de comportamientos. ¿Y tú qué crees que sea lo que hace falta para que, digamos, por lo menos en este proceso de formación, como médicos y como residentes, especialistas, tengamos que hacer para romperlo? Porque, por ejemplo, eso que acabas de comentar de las mujeres volviéndolo a hacer, es el R3 haciéndose el R1, es el R2 haciéndose el R1, es el residente haciéndose el interno porque así me lo hicieron, ¿no? Sí, en todo. Y de pronto vas viendo como que eso poco a poco se va rompiendo, va cambiando. ¿Qué crees que se necesita hacer para que en las mujeres cambie este tipo de cuestiones? Yo creo que en parte nosotras mismas como no permitir ese tipo de situaciones, o sea, y a lo mejor no quedarnos en la cuestión como te decía, que a lo mejor yo al principio era como de no, pues no voy a decir nada, ¿no? Y me aguanto y pues ya ni modo, o sea, creo que a lo mejor respetando, sabiendo que son tus superiores y todo, pero a lo mejor sí puntualizar, oiga doctor, no me gusta que diga esto, ¿no? O sea, tengo el mismo valor, hice el mismo esfuerzo que mi compañero, o sea, siento que como hacer ese tipo de puntualizaciones, a lo mejor a la primera no va a entender, pero si todos nos vamos uniendo en esa parte de decir, doctor, esto no, doctor, oiga, aquí este comentario no, todo eso siento que poco a poco eso se puede ir rompiendo y entre nosotras mismas, o sea, decir, oye, pues estamos en donde mismo, somos lo mismo, como que ¿por qué me quieres poner zancadillas si a mí no me está pasando la misma situación terrible que tú viviste? O sea, qué bueno, no lo ven como algo malo, ¿no? Entonces yo creo que el ir como puntualizando ese tipo de cuestiones
Y digo, en muchos hospitales no hay como que un sistema que rija todas esas relaciones entre los residentes, las jerarquías, todo eso. Y creo que en el hospital donde yo estuve contigo, eso de las jerarquías no estaba tan marcado, y aún así estábamos viviendo ciertas cuestiones que no deberían de pasar. Pero, y eso no significa que evadir responsabilidades o algo, porque luego se pierde esa de decir, ay no, es que como el R3 va a ser lo de R1. No. O sea, simplemente en cuanto al trato, ¿no? O sea, cada quien sus responsabilidades, sus obligaciones, pero en cuanto al trato, o sea, todos somos iguales y todos vamos a parar en donde mismo. O sea, bueno, es el plan. Entonces, creo en que... el cementerio. Feliz Día de los Muertos. Feliz Día de los Muertos. Especial del Día de los Muertos. Oye, Y bueno, a ver, ya después de el proceso de desarrollo, en tu vida profesional, comentabas un ejemplo de lo que te pasa en el consultorio con Julio, pero aparte de eso, algo más que notes, a ver, normalmente se habla mucho del gap que hay en los salarios y demás, o sea, bueno, tal vez aquí en México no se habla mucho, aunque sí existe, y de repente es una narración ya continua, ¿no? De que, oye, hay una diferencia entre lo que le pagan a fulano y lo que le pagan a sutano. Sí, claro. Que de repente le llevan extremos que uno pues no entiende tanto. Uno como hombre aficionado al fútbol dice, pues sí, no les van a pagar lo mismo a estos que a estas. Claro. Con el debido respeto, pero pues meten gente diferente, ¿no? Opinión personal. Sí, no claro. Me cancelen. Pero un oftalmólogo y una oftalmóloga hacen lo mismo, tratan lo mismo, hacen exactamente lo mismo. ¿Tú crees que o has visto que exista también esta disparidad? Mira, ¿o ahí no tanto? Yo en lo personal no he vivido esa parte de decir, o sea, que me paguen más o me paguen menos, pero creo que también porque yo no he tenido la oportunidad de trabajar en alguna institución o de trabajar así como dependiendo de alguien, o sea, digo, ahorita estoy solamente en medio privado y no he vivido esa parte, pero sí he escuchado, también no diré nombres, de personas que les han dicho, es que a ti te tengo que pagar menos porque si te embarazas o si te casas, le vas a costar a mi empresa. Entonces no te puedo ofrecer lo mismo. Y tus oportunidades de crecimiento no van a ser las mismas porque si tú te embarazas y a la hora quieres tener a tu hijo, no vas a hacer lo mismo que haría un hombre en tu misma edad. Entonces es como de... y lo entiendo, ¿no? Hasta cierto punto, pero creo que nos etiquetan luego de decir, o sea... pues puedo hacer lo mismo que él, ¿me explico? O sea, no sé, ese tipo de cuestiones. Y te digo, yo no lo he vivido en carne propia eso, gracias a Dios, pero sí lo he escuchado. Sí, digo, insisto, a mí me sigue como que llamando la atención, ¿no? O sea, porque, insisto, son cosas que uno pensaría que no están pasando, sí, no, pero en pasan. nuestro entorno, pero sí pasan. Ahora, hay otra cuestión de repente en los equipos, ¿no? Cuando uno forma un equipo, y de repente, a ver, yo esto lo he escuchado más en mujeres que en hombres, el de repente decir, no tantas mujeres porque luego va a ser un desorden, mejor mete un hombre y que... O sea, tú sientes también, bueno, no tú sientes, pero también has visto así como que esa simplemente por la etiqueta de que no vaya a ser más que ver la capacidad o la aptitud. O el típico dicho que sueltan de mujeres juntas ni difuntas. Ay, no, de verdad es como... Tú sigues con Día de los Muertos, o sea... Son dichos que dice la gente, o sea, que pensaría uno que no, pero es verdad. Entonces, claro, y sí lo he vivido. La verdad es que yo trabajo en ciertas cuestiones con puras mujeres y me llevo bien, o sea, y volvemos a lo mismo, o sea, creo que mucho depende de que respetes pero es lo mismo como si yo respetara o sea, yo siento que no debería existir esa diferencia de, la respeto más porque es mujer o lo respeto más porque es hombre, o sea, no somos exactamente, ajá, o sea, no, es que ella me cae mal y no, o sea, no sé, como que siento que ese tipo de cuestiones va a pasar igual con un hombre. Pero el problema es que es como la misma etiqueta de siempre de, no, es que son una bolita de mujeres y siempre salen problemas. O sea, la verdad es que no. O sea, bueno, desde mi punto de vista yo creo que no, pero volvemos a lo mismo. Viene de nosotras. O sea, sí tenemos que nosotras como ir cambiando esa mentalidad en las personas. Si ese de una bolita de mujeres van a salir problemas, sonó a aquel doctor que platicamos hace un momento. Sí, ese doctor. Ya, ahora sí, mira, ya estoy teniendo como flashback. Ya lo estás recordando. Sí, ya recordé, sí pasó. Sí, la verdad es que sí. Ok, oye, ¿has notado en estos años que llevas de que entraste a la carrera de medicina, a este momento en tu vida profesional,
¿Has notado un cambio favorable, una evolución? Todavía nos falta, pero ¿has notado una evolución? ¿O sientes que estamos en el mismo lugar? Yo en lo personal, yo siento que sí ha habido una evolución, la verdad. Eso también yo creo que es en parte porque lo mismo, las mujeres han intentado, pues ahora sí que levantarse, puntualizar qué cositas nos molestan o decir, oye, o sea, soy igual que él, puedo hacer lo mismo que él. Y que no nos etiqueten en la parte de, eres mujer, vas a tener hijos, te vas a casar y es lo único que puedes hacer, ¿no? O sea, no, hay mujeres que tal vez no queremos tener hijos, o sea, y que, o sea, es cada quien meta personal, ¿no? Y creo yo que sí hemos avanzado, la verdad. O sea, si yo veo en retrospectiva cómo estábamos, creo que ahorita sí he visto un avance. Nos falta mucho, pero sí he visto un avance. Porque desde tu misma familia, o sea, yo lo vivo con Julio, mi esposo, que de verdad a veces a él le preguntan, ay, ¿qué proyectos tienes? ¿Cómo vas? Hasta en la misma familia. Uh-huh. Y no diré nombres tampoco, ¿no? Y te preguntan cuándo el niño. Oye, ¿cuándo los hijos? ¿Te vas a tardar mucho? Y no te tardes tanto, que no sé qué. Entonces es como de, ay, ¿por qué esa diferencia? No te preocupes, esas preguntas van a pasar cuando llegue la menopausia. Y así. Ya pasó. Sí, ya, sorry, ya, no se puede. No, sí tienes razón, o sea, son preguntas muy encasquetadas que de repente uno no entiende, ¿no? Y luego lo platicamos hace un momento también como en forma de sorna, digamos, lo del micromachismo. A ver, se lleva de repente a tal extremo el detalle que luego uno se vuelve como... Tiene cierta aversión, sí, ¿no? de Así que... como que ya lo que haga y ya está. Sí, no irnos al extremo, ¿no? Exactamente, sí. Porque pues, ya si te pones en esa posición a la defensiva, vas a dejar de ver lo que realmente importa. Y son cosas que bien comentas del día a día. Por ejemplo, eso... Oye, ¿y cómo en tus proyectos? Y esto y lo otro. Sí, ajá. Y una mujer, ¿y tú cuándo te casas? ¿Cuándo te casas? ¿Cuándo vas a tener hijos? Sí, Se te va a ir el tren. Nadie te va a querer. Entonces, como una mujer profesionista y exitosa cada vez menos encuentra hombres. O sea, y tú de... Señor, ¿por qué? Pero son comentarios que te hacen, la verdad. Y, ¿cómo? A ver, sin afán de fungir de terapeuta ni nada, pero ¿qué te hace sentir cuando hacen esos comentarios? O sea... hay días que te hace sentir así como que dices, ay Dios, o sea, sí te pegan, hay días que dices, ay, este señor, o depende, mayormente, ¿cómo te hace sentir? Depende mucho de mi humor. Okay. Hay días que digo, ay, ya van a empezar, y no digo nada, y nomás a veces me las saco por un chiste y se las volteo, pero hay veces que sí me pega. O sea, y de hecho hasta llego y le digo a Julio, ¿te diste cuenta cómo me dijeron a mí esto? Y a ti preguntante del trabajo, ¿o te das cuenta cómo? Y hasta a mí las mujeres de que, ay no, es que ¿cómo trabaja tu marido? Es que yo creo que le has de salir muy cara, que no sé qué. Y tú pero yo también estoy trabajando. Yo lo mantengo. Oiga, pero entonces esa parte es como de, y hay veces que sí me pega. O sea, te soy muy sincera. Hay días que sí pega. O sea, hay días que sí dices, todo lo que estoy haciendo, me estoy partiendo y trabajando hombro con él para que solo valoren lo que hace él. Es como de y si le digo a él, oye, o sea, no, cuando veas este tipo de cosas, ayúdame, o sea, si yo hago un comentario, ayúdame tú también. Y él ahora ya lo ve, porque antes no lo veía. Él decía, ay, ni cuenta me di. Y ahora cuando hacen ese tipo de comentarios, él luego, sí, pero los dos trabajamos. Sí, pero cositas así que he visto que los valoran más las personas cuando viene de un hombre que cuando viene de nosotras. Sí, claro. O sea, es real. Y desde ahí volvemos al mismo micromachismo, ¿no? Entonces... Sí, es que a ver, tiene sentido. O sea, cuando uno lo escucha de una mujer, de repente dices, se está quejando otra vez. Sí. Ya otra vez van a salir Qué con mal. que, o sea, porque ya estás así como que en ese mood, ¿no? Sí. Cuando alguien más te lo dice, o sea, lamentablemente cuando un hombre te lo dice, dices, de veras. Sí, ajá. Es cierto. De verdad. Sí es feo, pero, o sea, pero triste, es pero verdad. cierto, ¿no? Ajá. Y te otra vez más triste darme cuenta que cómo participaron. Es que no te das cuenta. Y el verlo así como algo X y no poner un alto, o sea, y por eso te digo, creo que los hombres a veces es mejor que lo hagan porque como que ahí la gente presta más atención. O sea, de verdad, lo he visto muchísimas veces. O sea, con nuestro amigo Cristian, que él también a veces me dice, oye, no, yo también, o sea, porque yo ya se los he expresado y ellos ni cuenta se dan hasta que yo les digo, oye, es que viste este comentario y, no, sí es cierto, no me di cuenta. O sea, y también las mujeres es porque estamos en un punto en el que dices, sí, ya dijo otra vez esto. La verdad, o sea, está mal, pero sí es, en vez de que te valga, al contrario, dices, quiero que se den cuenta que no es así. Entonces...
Sí. No, está muy interesante. Digo, parte de el propósito de este capítulo era pues darnos cuenta de este tipo de cosas. A ver, al final de cuentas, Sara es una profesionista oftalmóloga exitosa, igual que muchas otras oftalmólogas que hay. No es como tal una abogada insaciable del feminismo, ni, No. o sea, nada. O sea, y la razón por la que surgió el tema a platicar fue porque lo propuso Sara. Me gustó mucho la interacción que tuvimos en el capítulo del Día de San Valentín. Vayan a verlo. Véanlo. Pero ahí fue, oye, vamos a platicar otra vez. ¿De qué quieres platicar? Y Sara dijo, hay que aprovechar este espacio para platicar de esto. Mi primera reacción fue, ¿a poco pasa? Y miren, qué bueno que tuvimos este espacio para platicarlo. Los que nos estén escuchando, oftalmólogos, compañeros, amigos, pues dense cuenta, ¿no? En qué podemos ayudar, en qué podemos apoyar a nuestras compañeras a que, a ver, no es como que lo están sufriendo, lo están padeciendo, no pueden seguir adelante, o sea, claro que pueden seguir adelante, claro. son fuertes, siguen adelante y por eso ni cuenta nos damos de que ya casi lo están pasando, ¿no? Lo normalizamos. Lo normalizamos. Ajá. Exactamente, pero eso no quiere decir que podamos apoyar, poner nuestro granito de arena y hacer que este tipo de actitudes vayan cambiando poco a poco. ¿Verdad? Sí. ¿O no? Totalmente de acuerdo. Mansplaining. Al final, No, para sí. sacar como broche de oro No, sí, mi gran totalmente. actuación machista del día de hoy, pero bueno. No, sí, la verdad es que sí, pero todos podemos hacer algo. O sea, sin necesidad de ser groseros ni agresivos ni nada. O sea, creo que porque también no queremos ganarnos enemigos, porque apenas vamos creciendo en este ámbito. O sea, ir puntualizando solo ciertas cositas para evitar este tipo de situaciones. Sí, y por eso una vez más es cuando estás en una posición diferente en la que puedes ayudar, en una posición un poquito más Claro. arriba, aprovechen esa posición los que son jefes de servicio, los que son jefes de Jefas residentes, también. jefas de servicio, Sí. jefas de lo que sean, jefes de lo que sean, tienen que ponerse más las pilas para señalarlo, identificar ese tipo de apuntarlo. cosas. Y si no estás ahí en esa posición de autoridad y estás a la par de tu compañera oftalmóloga, pues señálalo, no lo celebres, a menos de que sea algún cotorreo interno, pues bueno, cada quien. Cada quien. Yo no les vamos a decir cómo comportarse. Sí, no, cada quien, pero sí, yo creo que eso sí debería de pasar ya, o sea, a la prehistoria, o sea, eso ya no debería estar pasando. Sara, pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación y espero volver a tenerte por acá con algún otro tema, porque luego van a decir, invitaste a Sara que hablara nomás. Ajá, nomás de eso, ¿no? No, invítame a otra cosa. No, tienes muchos temas muy interesantes de los cuales podemos platicar y pues bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por invitarme, de verdad. Y gracias, doctor Olvera, y a la laboratorio Sofía. No, hombre, gracias a ti. Y bueno, pues nada, los sigo invitando a que chequen todos los capítulos que tenemos en Voces de la Oftalmología. Aunque sean nuevos en este podcast, pueden checar los que tenemos de temporadas anteriores y pues no se pierdan los próximos. Muchas gracias. Llegamos al final de un capítulo más de Voces de la Oftalmología, un podcast especializado en actualidad y temas de interés sobre salud visual. Hasta la próxima.